Hola, bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la definición que hizo Kelsen en relación al ordenamiento jurídico de un Estado o al posible ordenamiento jurídico de un Estado. ¿Qué quiero decir con esto cuando digo posible? Porque no hay una definición concreta y exacta y precisa. ¿Sí? Depende, por lo general, de la organización de cada país, de cada orden jurídico. La regla es que a algún modo o de este modo Kelsen trata de establecer posiblemente el orden jerárquico que tienen las normas de acuerdo a esta idea de pirámide. Habla de pirámide, insisto, porque refiere a un punto final o a la punta, a la parte más alta que hace referencia al punto extremo, ¿sí? A lo superior, a lo jerárquicamente superior, que en este caso, cuando hablamos de un orden jurídico, estamos hablando que por encima de todo, de toda regla, de toda norma jurídica, existe por lo general lo que es la Constitución. La Constitución o las constituciones nacionales de los distintos países, por lo general son la norma suprema que se ha organizado el Estado, ¿sí? Y por ende está en la cima. La Constitución y los tratados internacionales, en el caso de Argentina, son la norma más importante que tiene el Estado, por lo que todo lo que está por debajo tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Kelsen establece, entre otras opciones, ustedes pueden ver en las diferentes fuentes que hay diferentes formas de clasificar esta pirámide. Nosotros vamos a ir directamente a la normativa específica que queremos hacer referencia. Debajo de la Constitución y los tratados internacionales, insisto, en esa supremacía, en la parte superior de la pirámide está la Constitución y los tratados internacionales. Por debajo, o sea, toda norma jurídica tiene que estar de acuerdo a la Constitución. Lo que sigue es considerado la ley. ¿La ley qué es? La ley es una norma emanada por el Estado, ¿sí? Que por lo general tiene su fuerza en el debate, en el logro, ¿sí? De la discusión propia del Parlamento, o sea, de diputados y senadores a nivel nacional. También puede haber leyes a nivel provinciales. Y justamente estas normas jurídicas están por debajo de la Constitución porque deben responder a la Constitución, y si responden son normas constitucionales y por ende son legítimas y válidas y naturalmente son aceptadas por la gente y eventualmente respetadas como corresponde, ¿sí? Digo esto porque si una norma no está de acuerdo con la Constitución puede ser declarada inconstitucional de acuerdo a un juez que tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas. Por debajo de la ley están los decretos. Los decretos ya no se basan en una discusión parlamentaria. Los decretos son decisiones del Poder Ejecutivo. O sea, es hasta podemos decir propio de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, o sea presidente, gobernador o en su defecto también los intendentes pueden establecer decretos. Estos decretos, insisto, son facultades propias de aquellos que ejercen la administración del Estado, ¿sí? Y no tienen discusión alguna, sino que son propios de la facultad de decidir en caso de disponer cuestiones que consideren correctas o pertinentes, lo pueden hacer. Por ejemplo, decretos relacionados, por ejemplo, hablando hoy vigente las cuestiones de, la pandemia, los DNU, los famosos decretos de necesidad de urgencia, ¿no? En cuanto a las restricciones y demás. Fíjense, eso tiene que ver justamente con un decreto, facultad propio del presidente o del Poder Ejecutivo. Por debajo de los decretos tenemos lo que se le llaman resoluciones, ordenanzas en algunos casos, que tienen que ver con la administración o gestión o reglamentación del funcionamiento de alguna ley, de una ordenanza, de un servicio de carácter municipal, en fin. Las ordenanzas
o reglamentos tienen por fin el funcionamiento de las normas o el funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces son importantes de acuerdo a ese beneficio propio o ejercicio propio del Estado o función del Estado. Por debajo de las ordenanzas nos vamos a encontrar con las, según la cantidad y procedencia de esta norma jurídica, en muchos casos que son relacionadas con casos anteriores, como es la jurisprudencia o sentencias, ¿sí? Son acontecimientos que han sido resueltos por el Poder Judicial entre particulares o entre particular y el Estado, entonces se resuelven cuestiones previas que sirven de antecedente para resolver casos actuales o a futuro. Y por último, la base, por su gran cantidad y que tiene que ver con esta manifestación de voluntad de las partes, encontramos los contratos, que no son ni más ni menos que esos acuerdos de voluntades entre particulares, entre dos o más personas que tienen por fin establecer o determinar reglas particulares entre ellos. Un contrato es una ley particular entre las partes que la firman, entonces entendemos que todo ese orden jurídico, desde los contratos por debajo hasta la Constitución, todo tiene que estar en un orden reglamentario y nada más ni nada menos que es la Constitución la que tiñe hacia abajo todo el ordenamiento jurídico, tiene que estar de acuerdo a esas garantías y a esos derechos consagrados en nuestra Constitución como también en el derecho internacional.